provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Mosca maniática al hombro, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate con... Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Aquí tendrás que colocar y también recibir imágenes, porque es de un lugar en concreto, de un tiempo en concreto. Es de esos mitos que arrastra la humanidad, que están dentro de tradiciones místicas, esotéricas, ocultistas. El tema es la Atlántida. Lo que se trataría es de averiguar qué hay de cierto. ¿Existió realmente ese continente antiguo, perdido, sumergido? ¿Fue simplemente, como diríamos, una historia literaria de Platón recreándose una pequeña isla del Mediterráneo? ¿Realmente existieron seres? ¿Pasó en otro tiempo? ¿Cómo fue aquella civilización? De ahí lo que pido es de que incluso seres que hayan estado viviendo en aquel tiempo de la Atlántida, si es que existió, te aporten informacionalmente cómo era la Atlántida, en qué lugar estaba situado la Atlántida, si es que llegó a existir y qué tipo de seres lo habitaban, qué ocurrió con ellos, si realmente existió una catástrofe, dónde emigraron, qué es lo que quedó. Es decir, todos los mitos, ¿existió la Atlántida? ¿Fue realmente un punto de referencia o es simplemente una historia literaria? Aquí hay un caballero, el cráneo lo tiene como si fuera muy apepinado, muy largo, tiene como una especie de... como si fuera la mitra, pero no es una mitra, es como un cono y tiene como muchos símbolos. Tiene unas rayas en los ojos que me recuerdan a los egipcios, los ojos muy oscuros, la tez también oscura y viste como si fuera un hábito que tiene un gran... Y yo te digo y te describo lo que veo, se está dejando de escribir como si fuera una especie como de pechera, de babero muy grande. Dice que sí, que existió. ¿Cuándo existió y dónde existió? Dice que existió, te está hablando hace casi 12.000 años. Ahora me muestra como si hay una especie de ciudad, es que no es un territorio muy grande. Está compuesta como de cristales que absorben la luz. La ubicación geográfica me la está colocando entre donde está la zona norte de Egipto, entre el canal de Suez, no el canal, sino por donde está el mar, y las islas... que no sé yo cómo se llaman, es que es una especie como de isla, pero no es una isla de roca, no es natural. Es como una plataforma donde aquí ha habido una ciudad construida para mantenerse aislada, separada del resto de la población. Me llama la atención porque tiene todo lo que son las casas, son todas de cristales transparentes, absorben la luz. Y no puedo ver con detalle las cosas porque hay como muchos reflejos. Las gentes visten con ropas muy sencillas, simplemente se cubren con lo básico. Él es un sacerdote, por eso lleva esta vestimenta. ¿Cómo se desarrolló esa cultura, esa civilización? ¿Por qué ha influenciado tanto el psiquismo colectivo? Nada tiene que ver con esa mítica atlántica situada en el mar Atlántico, por las costas de México, por las costas de Canarias. ¿Se está hablando de dos cosas distintas o es lo mismo? Dice que es una población cuya sede central es esta plataforma. Dice que no han sido solamente en esta ubicación. Dice que la gente está creyendo de que es un continente, un espacio de tierra que queda completamente anclado en un lugar determinado. Y dice que no es exactamente así. Al norte de la zona de Australia había otra plataforma. Está hablando que al este del continente americano había otra. Dice que había hasta 5 plataformas. Dice que ahora las gentes buscan esos lugares como lugares de puertas dimensionales. Y dice que es cierto, siguen manteniendo esa puerta dimensional. Entonces, esto lleva a pensar que son unos seres que se han retirado del mundo que había en ese momento por una serie de inquietudes y han montado su propia forma de vida. ¿Cómo era el resto del mundo para que ellos se separaran? Dice que todo comenzó con un grupo de personas en búsqueda de la verdad. Dice que el proceso era de la escisión con aquellos que no querían el avance. Tiene que ver con la época primera, con el génesis de la propia humanidad. Dice que este grupo de seres necesitaban el poder continuar en la misma línea para no perecer, y dice que lo que no podían era soportar
el convivir, cohabitar con el resto de la humanidad, dice que ellos eran conscientes de que no podían estirarles, empujarles a un avance prolongado. Dice que todo era por una simple cuestión de percepción psíquica, hasta física. Su cuerpo físico no estaba preparado para poder hacer este avance. Dice que ellos tuvieron que tomar la opción de aislarse. Dice que luego se les pidió que se retirasen. El estar y al mismo tiempo no estar con la especie humana era un problema para su propia evolución. Dice que todo ha quedado en el aire, en el éter. Dice que las personas que intuyen lo hacen por dos fuerzas. Primero, por el recordatorio de otras vidas pasadas, de haber conectado con seres que para ellos eran dioses, y porque capturan la verdad en el éter. ¿Y esta civilización realmente hizo el avance necesario o pereció esta civilización de Atlántida? No, dice que dejaron que se creyera que había perecido, dejaron que los demás creyeran que estos seres que no eran ni humanos ni divinos no tenían lugar en este planeta. Dice que esto fue una manera de acomodar, de alguna forma fue un bulo, que no fueron las propias gentes quienes lo promulgaron, sino otras entidades que decidieron acabar con el mito. Dice que lo que hicieron fue crear a unos seres que no son físicos y que no han conseguido anular de la mente de los humanos su presencia, su existencia. Dice que no han podido acabar con ellos. ¿Pero realmente ellos han hecho el salto evolutivo que deseaban o que tenían en perspectiva? Dice que sí, ahora tienen que estar en otro lugar del universo para continuarlo. ¿Y en nuestros días hoy es posible que haya un grupo de gente que pueda llegar a realizar lo mismo? Dice que ellos se buscaron y dice que cuando se aliaron consiguieron una pequeña meta, pero dice que debemos ser conscientes de que habrá unas fuerzas opresoras importantes que impedirán esa extinción. Dice que estando así diseminados se puede seguir entre el mundo aunque no se pertenezca al mundo. Dice que hasta que no desaparezcan estas fuerzas será difícil. Y dice que todas aquellas culturas antiguas que consiguieron un avance, habla de otras con nombres muy raros que no puedo yo ahora, no tengo vocabulario, tuvieron que optar por desaparecer del planeta. ¿Pero desaparecieron físicamente o se retiraron a otros lugares, como esto que suelen decir, el interior de la Tierra? Aquí no te contesta. Dice que ellos solamente son conscientes de aquellos que fueron a otros lugares, fuera, al exterior, al espacio exterior. ¿Qué relación tuvieron con ese mundo fuera de la Tierra? ¿Cómo se trasladaron a esos lugares? A ver, se sonríe. Yo estoy viendo ahora como si como si fueran cápsulas, una especie como de cápsulas para poder trasladarse. Es simplemente una cuestión de querer. Es como si se disgregaran a nivel molecular, pero dentro del recinto de una pequeña cápsula. Yo te lo estoy describiendo porque él lo muestra, no lo habla. Y todo lo que compone una unidad física de un ser humano está dentro de de esa burbuja. Esta burbuja es la que se traslada. Y dice que luego la adaptación física en otro lugar depende de las necesidades del lugar que imponga. Es como si el ser humano puede adaptar todo su organismo a cualquier lugar, porque me muestra a otros seres distintos que no tienen apariencia humana. Es que hay algunos que tienen, él aquí se le ve el cráneo, otros que son como si fueran las cabezas completamente redondas. Pues me recuerdan a estos alienígenas que vemos a veces, los ojos muy grandes, el cuerpo muy delgado, sin apenas masa muscular. Luego hay otros que son solamente pura esfera de luz, que es lo que me está enseñando, porque se adaptan a lugares donde no puede haber una estructura física sólida por culpa de la masa del planeta que les acoge. ¿A qué es debido que la especie humana se encuentre tan alejada de ellos? Es decir, que se mantenga como mito, pero que no haya una presencia real o constancia real. Dice que esto es porque sencillamente ellos optaron por ser como el resto de las especies. Dice que mimetizaron su vida en la Tierra como cualquier otra especie. Dice que fue una elección. Dice que sencillamente no quisieron el avance. En la situación actual, ¿cómo se ve esta sociedad? ¿Está adelantada? ¿Está anquilosada? ¿Cómo está? Dice que no. Dice que esta es una sociedad que puede conseguir un avance impresionante a nivel de técnica. Dice que podemos llegar a alcanzar metas que pocos han podido soñar antes de ahora, pero dice que hay otras
especies que pululan por el espacio, que son, está hablando, como las cigarras que arrasan aquellos territorios por donde pasan. Dice que si el ser humano consigue salir de su sistema solar, dice que será vetado, puesto que podría ser un peligro para otros lugares. ¿En qué estriba el peligro humano? Dice que trasladarían una forma de vida similar a la que tienen en lugar de adaptarse a cualquier otro espacio o planeta donde habitar y ajustarse a las necesidades que ese planeta impondría. Ellos tratarían de girar bruscamente esas condiciones. Dice que intentarían adaptarlo a sus propias necesidades tal y como ahora las concibe. Dice que quebrantaría el equilibrio. Volviendo al mito de la Atlántida, ¿qué otras plataformas, qué otros supuestos continentes, cómo vivían? ¿Qué es lo que les llevaba? ¿Tenían alguna forma de alimentación, algún tipo de culto, alguna vida interior? ¿En qué se basaban sus vidas? Dice que al principio fue el poder alimentarse de los frutos de la tierra. Dice que la madre es generosa y regala sus frutos. Dice que después descubrieron en la fuerza del sol la capacidad de poder estructurar componentes y nutrientes de manera artificial. Dice que luego se alimentaban, está enseñándome como si fueran frasquitos, ampollitas de cristal, con compuestos preparados por los sabios alquimistas del tiempo, de la época. Estos nutrientes y eran repartidos a toda la población. Dice que seguían alimentándose de una manera externa, pero ya no de la tierra, aunque sí se obtenía de la tierra. Estos componentes no eran, ellos esperaban a tomar el fruto de la tierra para poder hacer este componente. No cogían una manzana, sino que disolvían la manzana y con ella podían, junto con otros frutos, están diciéndolo como un ejemplo, hacer un componente con los nutrientes necesarios para el organismo y para mucha gente. Dice que con poco se obtenía mucho. Dice que luego colocaron el sistema de energía solar para poder tener, dice que es muy similar a lo que tenemos nosotros ahora, vehículos con los que desplazarse, la forma de abrigarse en los tiempos de frío. Y dice que gracias a esta forma de, está hablando de alimentación solar, cambiaron y modificaron el dejar de utilizar a la propia naturaleza. Dice que fue cuando dieron el salto a las plataformas, cuando ya no necesitaron el tener que utilizar a la propia tierra para su subsistencia. Dice que ya fue cuando empezaron a utilizar el mecanismo de no usar ni siquiera las prendas de la ropa en el vestir para poder regular la temperatura. Eran capaces, perfectamente capaces de poder autorregular la temperatura en los medios más adversos. El sistema de organización, actualmente nosotros aquí tenemos, como si dijéramos, propuestas de las que llamarían planificación o más o menos estructuras políticas. ¿Ellos cómo se regían a nivel de organización? Dice que había un consejo de sabios que eran los que disponían la forma de actuación de todos. Dice que era comunal el hecho de la educación de los más pequeños de los niños. Dice que ellos tenían una forma absolutamente humana de poder, está hablando de la procreación. Dice que la decisión de unión de una pareja estaba determinada por las pruebas, está hablando genéticas, aunque ellos este concepto no lo utilizaban, no era algo que supieran, pero sabían cómo podían combinar una pareja para poder dar paso a una nueva vida de forma más idónea. Y dice que es una estructura de gobierno absolutamente sencilla. Dice que también debían de expulsar a aquellos que no querían ajustarse a esta forma de autogobierno. Dice que sencillamente se les invitaba a irse. ¿Y el acceso a las plataformas era posible por el resto de personas si adquirían una cierta conciencia o ya se cerraron y no era posible el acceder a ellos? Dice que sí, hubo invitaciones de algunos seres humanos que estaban preparados para dar un gran salto. Dice que sí tendieron la mano a otros hermanos para ayudarles, pero dice que fueron tan pocos que simplemente estos seres humanos desaparecieron para los suyos. ¿El tipo de sociedad de vivencia, de entretenimiento, de cultura, cómo era? Dice que te imagines que el jugar con la luz implica un mundo tan amplio que no te lo acabarías. Dice que ellos tenían una vida social establecida, está hablando de coloquiar, dice que aprendieron a activar áreas en sus cerebros para poder comunicarse mejor,
Dice que se abrieron a otros mundos y dice que ellos no se quedaban anclados en estas plataformas, ellos se desplazaban hacia otros reinos fuera del plano físico y también dentro del plano físico a otros lugares del universo. Dice que nunca se aburrieron, dice que nunca se aburre, todavía existe. ¿Cuál es su relación con lo que era la sociedad humana? Dice que algunos, por cariño, por un cariño especial hacia la especie humana y por, dice que testarudez personal de no haber conseguido antes el objetivo de poder ayudar tendiéndoles la mano, todavía siguen acercándose a ayudar. Dice que por este motivo aún hay gentes que tienen el concepto de, está hablando de este pueblo muy vivo. Dice que no se trata solo de un recuerdo. El recuerdo se adormece, se cierra. Dice que ellos a veces lo potencian ayudando a los seres humanos para que recuerden que en un tiempo hubo quien sí lo consiguió. ¿En edad, qué edad adquieren ellos? Es decir, ¿qué tiempo tienen de vida? ¿Tienen una vida fragmentada, lo que llamaríamos vida mortal, o tienen ya una vida eternizada? Dice que ahora pueden ellos prolongar su existencia física. Dice que hasta cerca de un par de milenios. Dice que es distinto donde ellos habitan ahora. Dice que cuando habitaban la Tierra podían prolongarla hacia los, está hablando 500, 600 años de tiempo humano. Busca también alguna referencia, que las construcciones sociales o comunales, ¿cómo eran? Donde la gente se relaciona. Que me lo enseña, pero no lo puedo ver. Hay mucho destello de luz. A ver, son edificios que son bajos, no son altos, como de 2, 3 plantas. No veo jardines, pero sí muchas flores. Y lo que sí veo es eso, cristales y destellos de colores que se mezclan como si fueran prismas por todos los lugares. Las gentes visten exclusivamente de blanco, y salvo él que tiene estos detalles en el decorado que tiene en la cabeza, que yo no sé si lleva sombrero o no, o es su propio cráneo, todos los demás visten simplemente de blanco. Es una forma de captar la luz. Y las apariencias y las razas son distintas, por lo que veo. Hay gentes que tienen diferentes estructuras humanas, tienen la cara como si fueran diferentes razas conviviendo juntas. ¿Estos lugares donde ellos residen les ayudan a mantener limpio el psiquismo? Dice que sí, de hecho el aprender a abrirse a nivel psíquico al despertar áreas que ellos tenían también dormidas, al igual que el resto de la raza humana, les ayudó a no centrarse exclusivamente en el psiquismo que atrapa. Nos invita a que lo intentemos, que lo hagamos, para ayudarnos a que psíquicamente no quedemos atrapados en una jaula. ¿Cuál sería la metodología? ¿Cómo sería la forma de abrir esas áreas cerebrales? Dice que no puede decirlo. Entonces, la invitación, ¿cómo se traduce en realidad? Sigue sin querer decirlo. No es que no sepa, es que no quiere decirlo. Si viviéramos en el campo y adquiriéramos el ir experimentando con cristales a través de la luz, ¿comprenderíamos la fórmula? No, dice que ese solamente es un paso. Dice que para abrir nuestro psiquismo, para abrir nuestras áreas cerebrales, tenemos que adentrarnos en nuestro propio cerebro. Dice que ninguno quiere llegar ahí, tiene la noción de pérdida de identidad. Dice que ese terror, ese miedo a la pérdida de identidad, adentrándose en sus propios recovecos cerebrales, es el que impide el acceso. Dice que debéis entender que el hecho de que haya una especie no preparada desde el inicio dificulta el poder tener esos accesos. Al describir esas construcciones cristalinas, ¿cómo obtenían el cristal? ¿Cómo lo manufacturaban? ¿Tenían algún sistema de trabajo, algún sistema de industria? ¿Cómo era eso? Lo obtenían es como si fuera un yacimiento de diamante, lo trabajaban, como se trabaja con el diamante. Dice que sí, se obtuvieron de las minas del interior de la tierra. Dice que fue un regalo de la Madre Dios. Y yo ahora cuando lo veo simplemente que utilizaban algún tipo de herramienta específica que lo podían cortar y lo podían trabajar como cuando se funde el oro, que pueden conseguir hacer de él las texturas que se necesitan. ¿Ese material existe en la actualidad en la Tierra o era otro tipo de material? No, dice que sí existe. Las herramientas son las que ahora ya no están en la Tierra. ¿Cómo ves a la ciudad? ¿Cómo ves los pueblos? ¿Cómo están distribuido el territorio? Tiene una distribución geométrica casi perfecta en forma de estrella. Son áreas y cada ellos tienen distribuidas sus funciones según el pico de cada estrella. La zona central es formando como un círculo. Hay una especie como de templo donde allí es donde se agrupan estos sabios, que son los que transmiten
de alguna manera el conocimiento al resto. Me recuerda a los templos griegos con columnas, pero en lugar de columnas son pequeños paneles y no hay espacio, no hay paredes, está de forma circular. Luego hay como una cúpula también, en forma que si fuera una estrella, pero hacia arriba. Y es como si atrayera la luz, la energía solar de una manera mucho más concentrada que el resto de los paneles. A nosotros nos ha quedado el mito también del maremoto que arrasa con todo un continente y que bueno, que tras de eso que quedan unas ruinas. ¿Qué hay de cierto? Es decir, ¿existió ese maremoto? ¿Es simplemente una cuestión humana? Y si existió, ¿todavía quedan ruinas de sus plataformas? Dice que es cierto que hubo un deshielo muy grande que desequilibró en aquel tiempo la propia naturaleza. Dice que sí, quedan ruinas que serían solamente las bases. Dice que ya no queda nada del material, solamente de lo que ellos dejaron aquí, de lo que aquí pertenecía a la propia tierra. Dejaron la tierra. Pero dice que no hay nada físico que puedan las gentes encontrar. Dice que ellos no se quedaron, ellos se fueron. Si estamos hablando de unos 12.000 años, ¿cómo era entonces el humano del cual nosotros descendemos? ¿Cuáles eran sus coetáneos? Dice que primario, muy primario. Están mostrándonos como si fueran seres. Bueno, yo digo la palabra neandertal. Él me muestra el humano que parece mitad mono, mitad humano. Se reúnen en forma gregaria, como clanes, pero no hay. Luego hay algunos que visten ya ropas. Está mostrando diferentes lugares según el área, el lugar donde se desarrollan, que ya caminan y visten con ropas. Tienen las caras y los cabellos muy largos. Hay mucho pelo en ellos. Se les ve cazadores. Es decir, ellos convivieron con el neandertal, seríamos así como otra especie más. Es decir, si estuviéramos conviviendo los cromañones neandertales, ¿y ellos cómo se clasificarían? Dice que ellos se llaman a sí mismos humanos. Es decir, los atlantes a los cuales tú ahora estás percibiendo serían los humanos. Sí, dice que los humanos había diferentes grupos en los que ya estaban avanzados. Se ven pequeñas poblaciones, estructuras de cuevas, pero que tenían fuera de alguna manera paredes. Estos seres humanos más avanzados y con herramientas para poder construir. Ellos eran como estos seres. Dice que su avance fue más rápido. Dice que no empezó siendo un núcleo, sino gente dispersa en todos los lugares. Dice que es como lo que ahora sería el equivalente a aquellos que dicen tener un nivel mental muy evolucionado, que se acaban agrupando entre ellos para poder compartir sus propias experiencias y conocimientos. Dice que así es como comenzó. Dice que empezaron a modificar el aspecto físico Dice que dejando de utilizar los músculos para poder sobrevivir en un medio tan inhóspito como era la naturaleza en aquel tiempo, dice que su propia naturaleza fue dando paso a un ser humano más suave en las formas, menos musculoso, menos. Dice que se modificó a expensas de las necesidades naturales. Dice que los primeros tiempos de reunión estaban en la propia tierra, pero dice que era imposible, había demasiados enfrentamientos. Dice que ellos nunca han sido seres violentos, jamás han querido masacrar, destruir otras vidas. Dice que se vieron obligados a tener que hacer esta construcción para aislarse. ¿Tuvieron también intervención de fuera de la Tierra, tu propia sociedad? Dice que sí, dice que nunca hemos estado aislados, abandonados. Dice que ellos supieron conectar con otras entidades que les dieron los primeros impulsos para poder avanzar. Dice que todo lo tuvieron que aprender a hacer, pero sí tuvieron las pistas necesarias para hacerlo. Bueno, de momento lo dejamos aquí. ¿Él quisiera describir alguna cosa más de lo que fue su tierra aquí en la Tierra? Dice que ya no existe nada de lo que él conoció. Dice que hay demasiados desiertos y está señalando las ciudades. ¿Tuvieron algún tipo de influencia posterior con lo que nosotros llamaríamos civilizaciones punteras como Egipto, Grecia y demás? Dice que ellos transmitieron parte de ese conocimiento, muchos lo intentaron en la tierra para poder continuar. Dice que no todos ellos se fueron, algunos quedaron para dar una muestra, una señal de esos conocimientos y que
que no se perdieran para la humanidad, pero dice que se pervirtieron. Como plataformas del Mediterráneo donde él hace referencia, ¿cómo era la relación, la comunicación con las otras plataformas cercanas al continente americano, al continente asiático, Australia? ¿Cómo era esa relación? Dice que vivían como una especie de unidad psíquica conjunta. Dice que era obligado estar en calma mental para poder comunicarse con esas otras plataformas. ¿Lo hacían simplemente a nivel anímico o tenían contactos físicos los unos con los otros? Podían contactar físicamente unos con otros, sus desplazamientos eran, como ya te ha dicho, factibles. No era una proyección, podían perfectamente viajar, pero dice que no necesitaban utilizar vehículos aparatosos para poder desplazarse de un lugar a otro. Dice que muchas veces eran vistos desde la Tierra como luces, haces de luz brillante o como estrellas. Le damos las gracias por poder hablar con él y por su asistencia. Provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, mosca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino.